Bueno, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo andan? Hoy estamos en la tercer clase del curso y esta tercer clase vamos a hablar sobre las violencias, sus tipos y dimensiones. Antes de entrar en el contenido, voy a presentar a quien me acompaña hoy, que es en esta dinámica de clase que estamos haciendo ya desde el inicio, que es mantener una conversación con algún experto o experta en el tema de la clase, para generar un diálogo y hacerlo un poco más entretenido. Así que hoy nos acompaña Santiago Navaez. Gracias, Santi, por estar acá. Santi es abogado y magíster en criminología y también fue parte de nuestro equipo de trabajo de la Subsecretaría de Política Criminal. Por tanto, maneja los temas del curso y también fue autor, junto a Gabriela Pela, a Lucía Guido Lavalle y a mí, del manual Nexos que les comentamos en la clase 1 que estuvo Lisandro. Así que bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Un poco, como vimos las clases anteriores, tanto en la primera, donde hablamos sobre el paradigma de la gestión de las conflictividades y de por qué pensábamos y pensamos este curso y este programa desde la política criminal, como en la clase 2, que estuvimos con Alfredo Carballeda para poder pensar en los escenarios de intervención, en cómo hacer intervenciones en escenarios de conflictividad compleja. Estamos en esas dos clases, es como que venimos pensando sobre que el conflicto en realidad es una característica inherente a la vida social, y que en toda sociedad, digamos, democrática hay conflicto, ¿no? En tanto hay actores que ocupan diferentes posiciones, tienen intereses y valores diversos, y muchas veces, por supuesto, contrapuestos. Entonces, cuando al partir, digamos, de reconocer al conflicto como parte inherente de cualquier dinámica social, sabemos que dentro de esos escenarios conflictivos muchas veces pueden desarrollarse violencias, ¿no? Y nosotros, como actores estatales, tenemos que gestionar esas violencias para que no haya abuso de poder, que no haya vulneración de derechos, y porque en algún punto de nuestra responsabilidad, ¿no? como trabajadores de las diferentes áreas que participan acá en el curso. Entonces, para generar condiciones, digamos, de convivencia y comunitaria, tenemos que hacer frente a esos escenarios donde la violencia se desarrolla. Perdón, fue una cuestión técnica. Entonces vamos a tratar de desandar, desmitificar un poco el término, ¿sí?, de la violencia, porque no deja de ser un término que está cargado de sentidos comunes, y que creemos, o al menos nosotros nos apoyamos sobre esta idea de que tenemos que pensar a la categoría, ¿sí?, o al término violencia como una categoría analítica en nuestros espacios, ¿sí?, de trabajo, para poder generar intervenciones que contribuyan, digamos, a esa gestión de las conflictividades, parándonos de este paradigma del que hablábamos en la primer clase. Así que de eso hoy vamos a hablar con Santi. Y vamos a tratar de traer a algunos autores o a un autor específicamente que nosotros utilizamos para el desarrollo de esta clase, que tienen la clase escrita, y también les vamos a dejar van a encontrar el texto, que es Sergio Tonkonov. Vamos a utilizar sus categorías para poder pensar, para poder desarrollar en esta clase. Bueno, entonces,
para empezar con la conversación con Santiago, yo había pensado para abrir, digamos, la clase y este intercambio es si, digamos, de qué hablamos cuando hablamos de violencia y traer este término, digamos, de forma tan amplia, ¿no? Si es problemático a la hora de pensar en las intervenciones sociales o la intervención en los conflictos, digamos. Como para arrancar, si querés comenzar por ahí, Santi. Sí, bueno, muchas gracias primero Mariana y a la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia por la invitación y a ustedes por estar escuchando, mirando esta clase o este encuentro, esta entrevista, digamos, esta clase dialogada. Como vos decías, me parece que lo primero es reconocer al conflicto, digamos, no como algo excepcional, raro o algo que hay que evitar a toda costa, sino como una característica de las relaciones sociales, ¿no? De la vida en sociedad. El conflicto no es necesariamente malo ni bueno, digamos, es un dato de la realidad que muchas veces puede inclusive impulsar cambios y transformaciones sociales, digo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el conflicto que expresaron, digamos, los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, en la medida en que de alguna forma ejercen una resistencia frente a los mandatos de género, digamos, y a un lugar subordinado en la estructura social, digo, se empiezan a denunciar las desigualdades de género, eso produce un conflicto, digo, ¿no? Antes de que la desigualdad de género se denuncie, eso no es un conflicto, digo, es una relación asimétrica, arbitraria, de poder, opresiva, que en la medida que fuera aceptada, digamos, por la parte sometida, no se presenta como un conflicto. Entonces, que se presente esa situación como un conflicto, para quienes creemos, digamos, en la igualdad de género, es algo bueno, digamos, que ese conflicto surja, y la cuestión, en todo caso, es resolver ese conflicto, intentar gestionar ese conflicto, para que no sea resuelto en base a la arbitrariedad del abuso de poder o el ejercicio de la violencia, ¿no? Y la violación de derechos. De hecho, los nuevos derechos vienen de alguna forma a darnos un programa, una forma de resolver ese tipo de conflictividades. De modo que el conflicto a veces puede ser positivo en la medida que está expresando una contradicción social que necesita llegar a una resolución superadora del estado de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para producir una sociedad más justa y más igualitaria en términos de género, es necesario que se produzcan determinados conflictos, ¿no? Sin perjuicio de esto, por supuesto, hay otro tipo de conflictos que pueden no ser, digamos, en este sentido positivos. Ahora bien, digamos, la relación que se establece entre la idea de conflicto y la idea de violencia es tal vez lo que es más problemático cuando un conflicto es leído desde la clave de la violencia, ¿no? Es decir, bueno, en una situación, digamos, decimos, en esta situación hay violencia, hay alguien que está ejerciendo violencia, muchas veces el conflicto queda opacado, ¿no? Porque parece que fue una situación en la cual, bueno, hay un victimario y una víctima, el punto de vista del victimario, del que ejerce violencia, digamos, no es tomado en cuenta, entonces se pierde de vista esta idea de conflicto, digamos. Y la idea de conflicto no implica legitimar esa situación, aprobarla, estar de acuerdo con lo que está pasando, sino solamente tener en cuenta que hay por lo menos dos partes que están en disputa, que cada una de ellas tiene intereses y que hay un contexto en el marco del cual esa disputa se da, muchas veces un contexto histórico que explica, digamos, qué es lo que está pasando ahí, digamos, contextualizar esa violencia, ¿no? Porque de lo que se trata es de poder comprender esa situación, es decir, la mayor cantidad de elementos que están en juego en esa situación para poder gestionarlo de la forma más estratégica, digamos, y más adecuada posible para poder justamente evitar eso que llamamos violencia o arbitrariedad de abuso de poder. El problema es cuando nombramos a algo como violencia, estamos utilizando un término o una categoría que es sumamente problemática, sobre todo en los tiempos que corren, porque es una categoría que se ha popularizado muchísimo, ¿no? El primer problema que hay es que es una categoría... Perdón, pero en esto de lo de popularizarse es cuando ya decimos que todo es violento, las cosas dejan de... O sea, es como que pierde validez en algún punto, ¿no?
en algún punto sí, o por lo menos nos induce a la confusión, digo, ¿no? Claro. Porque paradójicamente lo que vemos hoy es que hay muchísimas cosas que se nominan como violencia, y esa nominación todavía no pierde poder. O sea, produce efectos, digamos, ¿no? Decirle algo, calificar algo como violento. Lo que sí produce, en la medida en que más cosas son definidas como violentas, es una confusión en relación a, bueno, pero ¿de qué se trata lo violento? Claro. ¿No? Si hay cosas muy distintas a las que les decimos violencia, bueno, ¿qué tienen en común esas dos cosas? Que sería la esencia de lo violento, ¿no? En ese sentido, lo que el término connota, ¿no? O sea, ¿qué características ese término connota? Es decir, ¿qué tiene que tener una cosa para que la llamemos violenta? Y lo otro es lo que el término denota. ¿A qué cosas hace referencia este término? Cuando el número de cosas a las que un término hace referencia se amplían, incluyendo una serie de objetos, cosas, cuestiones que no tienen demasiado en común, se nos complica entonces entender, bueno, pero ¿qué está connotando este término? ¿A qué se refiere la violencia? Ese es el problema de la polisemia del término, ¿no? Es decir, si la palabra violencia, digamos, tiene muchos significados, su significado pasa a estar relativamente indeterminado, ¿no? Por ejemplo, y esto pasa, digamos, en nuestro contexto por la expansión, digamos, que ha sufrido el término violencia, ¿no? Cada vez más cosas parecen estar abarcadas por el término violencia. Hay algo así, dicen algunos autores, como una sobreutilización de este término y una sobrecategorización del propio término, digo, ¿no? La primera idea de violencia que todos tenemos y todas incorporadas es como la idea de violencia física, ¿no? Pero también está la idea de violencia estructural, la idea de violencia institucional, la idea de violencia simbólica, la idea de violencia de género, la idea de violencia escolar, la idea de violencia deportiva, doméstica, discursiva, psicológica, económica, digamos. Hay una serie de calificativos de la violencia que amplían enormemente el campo de lo que es denotado por la palabra violencia, y a su vez cada una de estas tiene una complejidad igual, digamos, ¿no? Cuando nos preguntamos qué es violencia institucional, también, digamos, aparece como un término sumamente amplio. Digo, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Bueno, es una pregunta, es algo que nos produce bastante confusión. Digo, esta es la primera dificultad con la violencia, es esto, digamos, ¿no? Que es un término polisémico, tiene muchos significados y tiene un significado muy expandido, digo, ¿no? Pero hay otros problemas con la categoría de violencia, no solo este. Porque digo, a pesar de esto, la palabra violencia a todos nos resulta una palabra evidente, digamos, todos creemos que conocemos su significado, digamos, ¿no? Desde el sentido común, y muchas veces también interpretamos que hay situaciones que son esencialmente violentas o naturalmente violentas, y perdemos de vista el carácter cultural de este término. Carácter cultural quiere decir básicamente que nosotros no rechazamos una situación, una acción, una conducta porque sea violenta, sino más bien que esa conducta es violenta porque la rechazamos. Es decir, que nosotros las constituimos, la definimos como violenta a través del rechazo. Digo, no hay ninguna conducta violenta en sí. Hay conductas que parecen más esencialmente violentas, en realidad porque el acuerdo que tenemos sobre que eso es violento es mucho más unánime, digamos, ¿no? Aquello sobre lo cual nadie podría decir que no es violento, no es porque lo sea en sí mismo, sino porque tenemos un acuerdo. En general, por ejemplo, con la violencia física. Colectivo, digamos, socialmente, ¿no? Claro, tenemos un acuerdo colectivo. Hay pocas personas que dirían, bueno, si yo voy por la calle y le parto un ladrillazo en la cabeza a una persona que pasaba, es una conducta violenta. Y creo que la mayoría estaríamos de acuerdo con eso. Ahora bien, si yo voy por la calle y miro con asco a una persona que me cruzo, bueno, algunas personas pensarían que eso es violento y otras personas pensarían que no. Digamos, ¿no? No existiría un acuerdo en torno a que eso es una forma de violencia. Ahora bien, digo, eso volvemos a la polisemia, digamos, pero lo que más me interesa puntualizar es que no hay nada naturalmente violento, sino que, digamos, somos socialmente nosotros, en la medida en que nos ponemos de acuerdo y compartimos ciertos valores y tenemos ciertos límites de tolerancia a la agresión,
que calificamos y definimos ciertas situaciones como violentas y, por supuesto, esas definiciones cambian según el contexto y según el momento. No en todo momento, en todo lugar, las mismas cosas han sido consideradas violentas. Podremos volver al ejemplo de la violencia de género, de algo que hoy llamamos violencia de género, que claramente implica calificar como violentas ciertas formas de relación entre los géneros, entre los varones y las mujeres, digamos, ¿no? En general, que tienen a los varones como protagonistas de esa violencia, a las mujeres como receptoras de esa violencia. En otro momento no eran calificadas de esta forma, sino que eran entendidas como formas naturales de relacionarse entre los sexos, ¿no? Y hasta cómo fue evolucionando o transformando, no sé si es evolucionar, sino cómo se va transformando a lo largo de los años y de que las discusiones también van creciendo, porque antes era violencia doméstica, ¿no? Es como la violencia de género, no era, no se categorizaba como tal, digamos, la violencia de género, sino que era más bien una violencia, que capaz que ahora todavía se sigue utilizando en algún punto la categoría de violencia doméstica, pero hoy se mira ya a través de los lentes, ¿no?, de la violencia de género, ¿no? Y que ese problema privado que pasaba hacia adentro de las casas, ¿no? Y que tenía que resolverse ahí adentro, se transforma en un problema social y en algo político, ¿no?, que se transforma. Ahí las categorías también van transformándose a partir de estas discusiones más a nivel social, ¿no es cierto? Seguro. Justamente otra de las dimensiones que vos estás trayendo en este momento es la dimensión política de la violencia. Claro. Es decir, bueno, si son determinados acuerdos sociales los que terminan definiendo, digamos, qué es violento o qué no es violento, y si eso no está tallado en piedra, sino que va cambiando en los distintos momentos históricos y en los distintos contextos, bueno, ¿cómo se producen esas definiciones? Bueno, esas definiciones son el producto o el resultado de disputas, de luchas políticas en torno a qué va a ser o no considerado violento. Son el resultado de una disputa por el sentido dominante, ¿no? ¿Por qué sentido va a ser el sentido dominante, hegemónico? Por eso es que algunos autores dicen que detrás de una disputa por el sentido de la violencia hay un proyecto de sociedad, digamos, ¿no? O sea, claramente hoy, digamos, el reconocimiento de la violencia de género como un problema de primer orden, primero nominarlo como violencia de género y después reconocerlo como un problema grave que requiere la intervención del Estado, es producto de un proyecto de sociedad igualitaria, digo, ¿no? Un proyecto de sociedad que paradójicamente hoy viene siendo puesto en cuestión en los últimos años, digo, ¿no? Con el crecimiento de esta idea de la ideología de género y el cuestionamiento, que no es otra cosa que cuestionar, ¿no? Esa definición de violento de determinadas conductas, acciones o relaciones, digo, ¿no? Y es otro proyecto de sociedad el que empieza a disputar con ese proyecto de sociedad igualitaria que había logrado hegemonizar y que todavía es hegemónico o por lo menos dominante, pero que empieza a tener ciertas contestaciones, ¿no? Y otra cuestión que me parece que es muy interesante introducir en relación a la violencia es que no es cualquier definición. La palabra violencia tiene un sentido, digamos, muy, muy importante, tiene una dimensión emotiva muy importante, digamos, los actos violentos producen conmoción, nos afectan a todos, por más que no seamos por más que solo seamos testigos indirectos a veces de una situación que calificamos como violencia, también porque en la violencia, digo, esto lo sostiene Sergio Tonkonoff, el autor que mencionabas antes, digo, porque una conducta violenta lo que está haciendo, dice Tonkonoff, es violar o poner en cuestión las prohibiciones que entendemos fundamentales en una sociedad, ¿no? Esas prohibiciones que protegen los valores más sagrados de una sociedad. Por ejemplo, digamos, una acción claramente violenta es matar a otra persona, digo, ¿no? La vida, el valor de la vida puesto en cuestión, digamos, ¿no? Y como es un valor requiere una protección, entonces digo, cruzar esa línea
de alguna forma es poner en cuestión una prohibición fundamental, dice Tonkov, y esas prohibiciones fundamentales, es decir, el hecho de que todos aceptemos y estemos de acuerdo en que la vida tiene que ser protegida y que la vida no tiene que ser eliminada, digamos, por lo menos no sin razón, es lo que hace, es lo que nos constituye en una sociedad, en una comunidad, digamos, ¿no? Nosotros somos una comunidad y nos reconocemos como pares porque compartimos ese valor, digamos, ¿no? Entre otros, entre muchos otros, pero ese es un valor fundamental, digamos, y quienes no respetan el valor de la vida entendemos que no son parte de nuestra comunidad, sino que son otros, que juntamente a partir del reconocimiento de esos otros es que podemos definir un nosotros, digamos, construir un nosotros, ¿no? Bueno, gracias por esa respuesta tan, tan acabada, porque ahí ya tocamos esta idea de que la violencia es una categoría polisémica, digamos, ¿no? Y ahora ahí me gustaría que hay algo ya que mencionaste, porque tiene que ver con esta cuestión de poder conocer los contextos de interacción social sobre los que se manifiestan esos hechos violentos, ¿no? Para poder comprender los propios términos, los sentidos y los significados que van operando como telón de fondo de esas acciones, ¿no? Entonces, para evitar, digamos, caer en simplificaciones que engloben en un mismo término fenómenos por ahí diferentes, que ahí yo quería hacer ver si podemos diferenciar la categoría analítica de una categoría moral que tiene, digamos, este significado la categoría de violencia, porque no deja de ser en esto de que a algunos les parece un acto violento, a mí me puede parecer algo violento que a vos no, ¿no? Ahí juega la cuestión moral. Entonces, ¿cómo hacer para que ¿por qué digo lo de diferenciar la categoría analítica de moral? Porque siendo trabajadores estatales, ¿no? Nuestro curso está pensado para trabajadores de la administración pública provincial y municipal. Entonces, bueno, como trabajadores, cómo dejar de lado en algún punto a veces ciertas estructuras, ciertos sentidos comunes para pensar en esto analíticamente, un problema para poder hacer las mejores intervenciones posibles, que es un poco lo que vimos la clase pasada cuando traemos y compartimos con ustedes aquellas herramientas que tienen que ver con poder pensar el conflicto de manera analítica, ¿no? Y separarlo en partes, decir dónde está la raíz del problema, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, a través de diferentes herramientas, bueno, para poder hacer las mejores intervenciones posibles. Ahora, pensando en un poco más de manera conceptual, ¿no? La categoría de violencia, sí podemos diferenciarlas como una categoría moral y como una categoría analítica. Sí, bueno, el otro problema que por ahí nos faltó decir antes, que justamente es esto que estás introduciendo vos, es que el término violencia, la categoría de violencia, es una categoría de acusación social o moral, ¿no? Es una categoría que tiene una connotación profundamente negativa. Entonces, cuando nosotros decimos en el uso común que una situación, una conducta o una persona es violenta, no solo estamos describiendo a esa conducta, persona o situación, sino que estamos calificándola negativamente, la estamos rechazando, la estamos repudiando. Y no solo la estamos repudiando nosotros o nosotras, sino que estamos llamando a un repudio colectivo en relación a esa conducta. La estamos denunciando, ¿no? Socialmente. Eso, por supuesto, si es una valoración, digamos, si no una descripción, dificulta mucho el análisis, ¿no? Utilizar la categoría violencia en este sentido, de alguna forma, si algo es violento, es negativo, es repudiable, todos tenemos que denunciarlo, bueno, no hay nada que analizar, no hay nada que preguntarse, no hay nada que investigar, no hay nada que desentrañar en relación a eso, porque simplemente es una acción violenta, irracional y negativa.
Y por supuesto las formas de intervenir frente a una situación cuando se la califica de ese modo, se la define de ese modo y en general hay una persona que es responsabilizada por esto, digamos, podemos decir que un desastre natural fue violento, pero bueno, ahí no hay demasiado para hacer, pero siempre que pueda atribuirse esa consecuencia a la conducta de una persona, va a ser la persona involucrada la que va a terminar llevándose la marca de la violencia y en algún sentido, si eso es absolutamente negativo y repudiable, bueno, de lo que se trata es de castigar a esa persona, de eliminarla o de sacarla de circulación, y no de pensar ni de escuchar a esa persona sus razones ni de comprender, por más que sigamos rechazando al final del día la conducta, no vamos a tratar de comprenderla. El problema ese es que limita mucho nuestras capacidades de intervenir y de comprender por qué está pasando esto, sobre todo frente a conductas que son regulares. Uh-huh. Si uno estuviera frente a un homicidio extraordinario, que pasa excepcionalmente, digo, ¿no? Y que, no sé, presumimos a través de un examen psiquiátrico que la persona que ha cometido eso tiene alguna patología, un trastorno psiquiátrico severo, bueno, tal vez no hay demasiado para comprender ahí en términos sociales, pero si son conductas regulares, digo, como un robo en la calle, una situación de violencia de género, una agresión o inclusive un homicidio producido en un contexto o un homicidio de un tipo que se repite regularmente, digamos, evidentemente hay una cuestión social implicada en eso, digo, ¿no? Bueno, pienso también en las violencias sexuales, porque que es un tipo muy específico también de violencia, porque después además de esta clase, de esta conversación que estamos teniendo y de la clase escrita, van a encontrar en el campus una serie de videos hechos también por la Subsecretaría de Política Criminal, por diferentes compañeros y compañeras que trabajan en diferentes áreas, donde vamos a tratar situaciones problemáticas donde se desarrollan violencias específicas, ¿no? Esto de la violencia de género, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, los conflictos vecinales, que son un tipo de situaciones que suceden donde hay violencias también específicas, ¿no? Bueno, que también hacen, digamos, al contenido de esta clase y que nos parecía importante compartirlo con ustedes. Perdón, te corté, pero para meter ese bocadito que tiene que ver con las especificidades. Perfecto. Sí, yo a lo que apuntaba es un poco a... digamos, acá no hay que caer en la idea de que por entrar a analizar, a describir una situación, estamos diciendo que no hay que intervenir nunca jamás con responsabilizando a una persona. No, sí, probablemente sí, digo, y existen delitos, y esos delitos tienen que ser investigados y esas personas tienen que ser enjuiciadas, pero digamos, no solo podemos quedarnos con ese tipo de intervención, que es la intervención propia de la justicia. Digo, si uno, y podemos pensar un caso muy común, muy recurrente, qué sé yo, el robo de autos, ¿no? Y la violencia que es ejercida en el robo de vehículos. Digo, supongamos que la policía interviene en el caso de que un joven menor de edad con arma de fuego intenta robar un vehículo y hiere a la persona, no la mata, pero hiere a la persona que iba en el vehículo, es detenido y nosotros nos ponemos... digamos, la justicia procesa ese caso, pero nosotros supongamos que somos parte del Poder Ejecutivo de ese municipio, del Poder Ejecutivo de la provincia, tomamos el caso e intentamos, más allá de la intervención que va a hacer la justicia, que es probablemente condenar y detener a esa persona, por más que sea menor, porque el hecho es muy grave, intentamos pensar qué más hay en ese caso, indagar un poco más allá de esa situación y nos encontramos, y digo, tal vez articulando con un área de seguridad, digo, nos encontramos con que este chico fue a robar ese auto, pero este chico es parte de un grupo de amigos que han intervenido y que han realizado y que sospechamos que han intervenido en otros robos de vehículos y empezamos a indagar, bueno, pero ¿qué hacían estos chicos con estos vehículos? Digo, ¿salían a dar vueltas? ¿Qué? Empezamos a descubrir que no, que hay un desarmadero al cual llevaban estos autos y empezamos a darnos cuenta que hay una organización criminal, lo que podríamos llamar después, que es una serie de adultos, digamos, ¿no? Que lo que hacen es
pedirle a los chicos que roben, contratarlos de alguna forma, digamos, para que roben vehículos, ellos desarmarlos y venderlos rápidamente. Y nos damos cuenta que estos chicos, por otro lado, viven en un barrio, tienen familias que están bastante desordenadas, tienen, digamos, como a su padre preso, su madre tiene un montón de hijos más y no les puede dar mucha bolilla, y ellos se han alejado un poco del núcleo familiar, han dejado la escuela. Y en el barrio no hay ninguna actividad, digamos, en la que ellos puedan participar, y a su vez no tienen ingresos, tienen algunos consumos problemáticos y a su vez tienen un entusiasmo por consumir determinados bienes, ¿no? Por tener zapatillas que los hagan sentir bien, y están demandando algún modo de reconocimiento social, y la única vía que tienen habilitada para obtener esos bienes que en una sociedad de consumo como la nuestra conforman tu propia identidad es a partir de actividades ilegales, que aparte esta organización les ofrece, digamos, una buena paga para lo que pueden obtener en el mercado laboral, que en general es nada, porque son menores y no pueden acceder a ningún trabajo. Ahí nos damos cuenta de que es necesario una intervención un poco más multiagencial, si queremos que, aparte de que ese chico sea responsabilizado por lo que hizo, que esto no vuelva a pasar, de alguna forma, ¿no? Por lo menos con este grupo de chicos, que muy probablemente esta organización criminal pueda reemplazar a ese chico que ahora está preso por otro que cumpla el mismo rol, probablemente con la misma precariedad y la misma violencia, y siga funcionando ese negocio criminal. Eso nos da cuenta de que hay que tener una intervención un poco más amplia. Eso nos permite analizar este conflicto, y también nos permite, de alguna forma, que la víctima conozca en qué contexto sufrió lo que sufrió. Sí. Digo, porque no es lo mismo pensar, no, este chico que es malo, perverso, y cree que es un pistolero, vino y me tiró un tiro, que comprenda, digamos, toda, digamos, la cadena de responsabilidades que está implicada, y sobre todo que el Estado intervenga en relación a todos esos, digamos, ¿no? Probablemente en relación a la organización criminal, con una investigación más compleja, digo, ¿no? Con un poder judicial que investigue un poco más allá de ese hecho, si es que efectivamente quiere golpear allí donde más efecto va a tener, que es desbaratando esa organización criminal. Y el Estado, digamos, y otras áreas del Estado, digamos, pueden intervenir desde una cuestión más social, de educación, digamos, viendo cómo contienen a esos jóvenes a los que tienen solo esta forma de realización personal. Digo, eso nos da eso es una cuestión un poco más analítica en relación a la violencia, ¿no? Entonces ya no solo había violencia, en todo caso, del chico hacia la víctima, sino que también había violencia de una organización criminal, sino que también él había sido víctima de violencia en otras instancias, o no de violencia, del desamparo, digo, ¿no? Eso restituye, digamos, como cierta complejidad a la que tenemos que atender si queremos dar una solución más integral al problema. Si no, bueno, se mete a ese chico preso y mañana vamos a tener a otro chico más preso porque la organización va a reclutar a otra persona más. Bueno, ahí me parece que lo que un poco fue saliendo tiene que ver con también las dimensiones de la violencia, ¿no? Que hay nosotros en la clase ahí les pusimos, ¿no? Que hay como una dimensión instrumental, una dimensión expresiva y una dimensión emotiva o lúdica, que se puede, digamos, analizar en esto, ¿no? Siempre en términos analíticos, para comprender un poco mejor el fenómeno, y la complejidad que tienen no descartar, y me parece que en eso la clase anterior que tuvimos con Alfredo Carballeda estuvo buena en ese sentido, de poder efectivamente pensar en la complejidad que tienen los problemas sociales y dar respuestas a esa complejidad, ¿no? Y dar respuestas a esa complejidad desde el Estado es generando intervenciones multiagenciales y en todas las dimensiones que podemos diagnosticar del problema. No sé si querés, Santi, hablar un poquito sobre las dimensiones o si crees que con lo que dijiste estamos. No, seguro las dimensiones son como otro tema más. Creo que las dimensiones de la violencia, para entenderlo y un poco sacar del medio la palabra dimensiones, bueno, sí. ¿Qué distintas cosas es la violencia?
o qué distintas cosas hace la violencia, ¿no? Esa es la dimensión. Cuando hablamos de dimensión hablamos de esto. Una primera dimensión y la más obvia es la dimensión instrumental, ¿no? La violencia puede ser un instrumento para un fin. En el caso que yo comentaba de este chico que va a robar un auto, la dimensión que él despliega, la violencia que él despliega, o sea, amenazar con un arma, dispararle con un arma, es un medio para que la víctima entregue el auto, digo, ¿no? Para vencer la resistencia de la víctima. Entonces ahí la dimensión instrumental es muy clara, digo, ¿no? Yo voy y le pego a alguien para robarle algo, digamos, ¿no? Ahora bien, digo, y es la dimensión que más evidente es para todos y todas siempre. Bueno, ¿qué pasa cuando no hay un fin claro, digo, ¿no? Cuando no está claro qué beneficio obtiene la persona por el ejercicio de esa violencia? Bueno, ahí es donde tenemos que recurrir a las otras dimensiones. La violencia, porque si no aparece ese acto como algo irracional. Y en general, las conductas de las personas, salvo cuando están digamos, muy atravesadas por una situación de falta de sus facultades mentales plenas, digamos, salvo eso, en general siempre hay alguna razón, por más que sea una razón que no podamos comprender de primera mano. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un fin claro? Bueno, lo vamos a entender como irracional. No, hay otras dimensiones de la violencia, hay otras cosas que la violencia es y hay otras cosas que la violencia hace. Una de ellas es la dimensión expresiva, digo, ¿no? La violencia muchas veces da un mensaje, expresa algo. Cuando yo ejerzo violencia, probablemente estoy expresando algo en relación a mi identidad. Estoy diciendo, bueno, tengo poder, ¿no? Estoy mandando un mensaje. Estoy diciendo existo, estoy diciendo soy superior, estoy diciendo te puedo vencer, ¿no? Estoy de alguna forma, cuando alguien ejerce violencia, está también expresando algo, dando un mensaje. ¿Qué está comunicando, ¿no? A veces no es un mensaje del todo claro, digamos, ¿no? Pero está dando un mensaje. Hay otra dimensión que es distinta de la expresiva, por más que se parezca, que es la emotiva, digamos, ¿no? Que es decir, que la violencia produce sentimientos, ¿no? Produce emociones fuertes en quien ejerce la violencia y también en quien sufre la violencia y también en quien atestigua, es testigo de esa violencia. Por eso es que cuando sucede algo violento nos lo contamos. O sea, es algo como para... No sabe lo que vi en la calle, uno pegándole a otro. Bueno, produce emociones, ¿no? Nos emociona, nos interesa, digamos... Hay una cuestión de la emoción que está presente y que a veces, por ejemplo, también eso explica la violencia que se ejerce en grupo. Digo, ¿no? Estudios antropológicos hablan de esto, pero cómo la violencia, el ejercicio de la violencia, las conductas violentas pueden generar grupalidad, es decir, afianzar las relaciones grupales y a su vez los miembros de un grupo se expresan cosas. No solo se generan una emoción, por eso la violencia masiva muchas veces, digo, una persona que no estaría dispuesta a romper nada en su vida, en el marco de un espectáculo deportivo, de última se sobregira con algo y empieza a romper las butacas de la cancha, a tirarle cosas al otro. O sea, de repente las personas se desconocen, digamos, en esa grupalidad y también los mismos grupos se mandan mensajes entre sí, digo, y se reconocen mutuamente, a veces por el ejercicio de la violencia. En aquellos grupos en los cuales el ejercicio de la violencia es muy importante, la construcción de la masculinidad en general está muy ligada a eso. En la adolescencia, digamos, ejercer violencia, tener una pelea, digo, y medirse en una pelea con otro, en general suele ser un requisito, digamos, para la construcción de esa masculinidad y para la construcción de cierta jerarquía dentro de un grupo de varones. Y por otro lado también la violencia tiene una dimensión lúdica, es decir, del juego. O sea, muchas veces es divertida, digamos, ¿no? Romper algo o pelearse con alguien puede ser algo divertido y esto de vuelta, digamos, no para empecinarme con los varones, pero es algo muy propio también de la masculinidad. Esto de entre todos, oh, qué lindo. Sí, bueno, muchas de las transgresiones juveniles, ¿no? También se pueden entender a la luz de estas dimensiones. Claro, ¿no? Que parece irracional desde un mundo adulto, supuestamente conservador, digo, y rescatado, parece irracional, pero que si uno se de alguna forma vuelve a lo que pensaba en su juventud, comprende, digamos, ¿no? Comprende que puede que no sea algo muy provechoso hacer eso, digo, puede que no vaya a tener resultados beneficiosos para las personas que ejercen esa violencia, pero uno comprende por qué se hace y por qué es divertido. O sea, hay un mundo de sentido implicado en el ejercicio de esas violencias. Y si nosotros no comprendemos ese mundo de sentido, esas reglas que se están jugando ahí, es difícil intervenir frente a eso porque le vamos a hablar a los chicos
y a las chicas, y ellos no nos van a escuchar porque nosotros no vamos a estar entendiendo de qué se trata, digo, ¿no? ¿Por qué hacen lo que hacen? Digo, ¿no? En este sentido es que hay que tener un acercamiento más analítico a las conductas violentas y por lo menos suspender el juicio. Claro. Y después, digo, ya sabemos que hay un problema ahí, por eso estamos hablando de esto. Digamos, no es necesario que todo el tiempo estemos indignándonos frente a la violencia. Digamos, la mejor forma de reaccionar frente a esa indignación es hacer algo, digo, y para hacer algo lo mejor es intentar comprender aquello que está pasando y en ese sentido tratar de prevenirlo de la mejor forma. Digo, esto no sé, pasa con el bullying en las escuelas, digo, de afuera uno no entiende, pero si uno se retrotrae al momento en el que iba a la escuela entiende perfectamente cómo funciona el bullying y la naturalidad con la que eso sucede y la naturalidad con la que es aceptado, digamos, como una forma de relacionamiento por parte de los chicos y de las chicas en las escuelas, por más que nos parece algo terrible, porque en el mundo adulto, digo, no es tan común. Bueno, gracias, Santi, por haber venido, por haber estado una vez más en una edición más, en realidad, del curso. Me parece que fuimos abordando todos los temas. La idea es que esto no sea tampoco una clase muy larga porque incluso tienen otros videos para mirar. Así que simplemente, como hacemos al finalizar de cada clase, es si querés dejarles algún mensaje a los participantes, si hay algo que quedó que crees que para reforzar, para dejar... sí, bueno, una idea. No, me parece que hay un llamamiento en este tipo de discusiones y complejizaciones que es de alguna forma a deconstruir nuestros propios prejuicios, por más que nos parezcan prejuicios políticamente correctos. Me parece que complejizar es ese desafío de, por más que nosotros pensemos que estamos del lado del bien, de lo bueno y de lo considerado, a veces podemos estar también cayendo en opiniones, en visiones, en perspectivas reduccionistas, que siempre está bueno revisar para poder tener, digamos, una comprensión mayor y porque aparte se nos abre el campo de las alternativas y de lo que se puede hacer cuando podemos romper esas ideas y esos prejuicios, digamos, tan afianzados que tenemos, por más que pensemos que esos prejuicios son, digamos, no es que soy reaccionario y conservador, no, mis prejuicios son juicios de alguien piola, que va para adelante, que se siente políticamente correcto. Bueno, a veces también es necesario empezar a cuestionar esas cositas a partir de estos materiales que nos dan una visión y que nos hacen ver cuánto estamos, digamos, atrapados por un sistema de valores y que a veces no somos capaces de cuestionar. Y estas situaciones tan complejas y tan difíciles, tan sensibles para abordar, requieren, digamos, o estas son herramientas teóricas y conceptuales que nos van a permitir, de alguna forma, trabajar mejor. Bueno, gracias Santi, gracias a todos ustedes por haber participado. Nos vamos a encontrar el jueves de la semana que viene con la clase 4, donde el tema es acompañamiento a las víctimas de delito y vamos a conversar con Mariel Viladrich, que es directora provincial de asistencia a las víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de acá de la provincia de Buenos Aires, así que, bueno, esperamos que les haya gustado y que les sirva la clase de hoy y nos vemos la semana que viene.